El título de la charla es "De la ciencia a la práctica en la programación del entrenamiento en deportes de resistencia". Considero que con la cantidad y calidad de evidencia científica existente en la actualidad respecto al entrenamiento de resistencia, respecto al entrenamiento en general, pero respecto al entrenamiento de resistencia, que quizás es el que a mí más me ocupa, no podemos dar la espalda a toda esa evidencia científica y no entiendo, no me entra en la cabeza que se pueda hacer un entrenamiento que no esté basado en la evidencia científica. A lo largo de muchas otras jornadas que hemos tenido aquí de rendimiento, pues hemos tenido la suerte de contar con grandes profesionales que nos han ido hablando, pues en el caso de... no sé si acierto. Bueno, ahí sí. En el caso de Stefan Seiler, sobre la distribución polarizada de las intensidades del entrenamiento. Ben Ronestad, que vino a hablar sobre la importancia del entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia, pero nos dejó también interesantes reflexiones sobre la distribución por bloques del entrenamiento. Y una jornada muy interesante en la que tanto Íñigo Mújica como Jan Lemaire compartieron esa jornada en la que se basó, como no, que parece que es la palabra de moda de hoy, sobre el HIIT, sobre el entrenamiento interválico de alta intensidad, pero también ponderando la importancia del entrenamiento de baja intensidad en una óptima colaboración o combinación de ambos. Bien, en ese sentido, si lo centramos en el ámbito de la programación del entrenamiento, este es un trabajo clásico de hace ya casi 10 años, de John Keeley, sobre los paradigmas en la periodización en el siglo XXI, a ver si están basados en la evidencia o simplemente son, bueno, pues una tradición histórica de aquello que nos contó Matveyev, Versochansky y todos aquellos teóricos del entrenamiento. Y John Keeley insiste que que se sugiere que es razonable que haya un cambio urgente en las teorías de la periodización que se alineen mucho más con lo que es en realidad el alto rendimiento deportivo y con los modelos conceptuales basados en esa evidencia científica, como os decía. Bueno, siguiendo un poco con esta línea, ¿qué cosas podemos tener como certezas importantes en el ámbito del entrenamiento de la resistencia? Bueno, pues en esta pirámide que está basada en esa famosa pirámide de Maslow, pues es una adaptación que hace el propio Seiler sobre la jerarquía en las necesidades del entrenamiento de resistencia. Y entonces establece en la base de la pirámide cómo la frecuencia de entrenamiento y el volumen de entrenamiento está perfectamente demostrado que provoca beneficios importantes en el rendimiento de resistencia. Combinado con ese trabajo de volumen, no podemos olvidar que el entrenamiento de alta intensidad juega un papel también perfectamente comprobado en las adaptaciones del entrenamiento de resistencia. Y que precisamente uno de los trabajos más importantes de Seiler sobre la distribución de las intensidades de entrenamiento es otra área perfectamente demostrada en el ámbito de la resistencia y que además ese entrenamiento en volumen combinado con entrenamiento en intensidad y distribuyendo adecuadamente las intensidades de entrenamiento interactúan entre sí y juegan un papel fundamental en la mejora del rendimiento. Curiosamente, que es un poco también el tema de la charla, dice que los modelos generales de periodización, pues no se tiene muy claro que eso realmente influya y que sobre todo están totalmente sobrevalorados, ¿vale? Hay otros indicadores que tenéis ahí, ¿vale?, que tienen una importancia importante, vale la redundancia, sobre el rendimiento en resistencia, pero nada de todo esto, la puesta a punto, por ejemplo, que por supuesto es determinante para el rendimiento final, pero hacer una gran puesta a punto no tiene ningún sentido si no hemos establecido unas bases del entrenamiento previos que realmente todo esté construido de manera adecuada, ¿vale? Luego, en ese sentido, y ahí voy un poco rápido, está claramente demostrado que a lo largo de los años, por ejemplo, un aumento en el volumen de entrenamiento va llevando a mejores valores de consumo máximo de oxígeno. Luego está perfectamente fundamentado la necesidad del entrenamiento en volumen. Aquellos deportistas que entrenan conmigo saben que conmigo poco no se entrena.
es importante ese volumen de entrenamiento. Por otro lado, no solo el volumen, sino que la presencia de entrenamiento de alta intensidad es fundamental combinado con ese volumen, especialmente en algunos momentos claves de la temporada, porque así como el volumen ofrece una adaptación o tiene un efecto más a largo plazo, la intensidad y el trabajo más específico debe utilizarse como factor de acción directa para la mejora de los resultados deportivos. Y por otro lado, el tercer nivel que comentábamos, pues ese modelo de distribución polarizada de las intensidades de entrenamiento. Si consideramos 3 zonas de entrenamiento que estarían situándose, esta verde, lo que sería por debajo del primer umbral ventilatorio o del umbral de lactato si lo medimos metabólicamente, la zona intermedia que sería el paso, la zona de transición entre el primer y el segundo umbral ventilatorio o el OBLA si lo determinamos metabólicamente en términos generales, aunque no son exactamente coincidentes, pero podemos metodológicamente interpretarlo así, ¿vale? Y teniendo en cuenta, por tanto, trabajo por debajo del LT, trabajo entre el LT y el OBLA o trabajo por encima del OBLA, sabiendo que evidentemente hay diferentes subintensidades aquí y diferentes subintensidades aquí, pero con esa consideración general, una distribución polarizada que iría en contra de ese modelo tradicional en el que, bueno, pues tradicionalmente se ha considerado que si en los deportes de resistencia el umbral anaeróbico era un factor muy limitante para el rendimiento, pues centrémonos en acumular mucha cantidad de trabajo en esa zona de entrenamiento. Bueno, pues se ha demostrado como una distribución se denomina polarizada porque se centra en los dos polos, en acumular mucho trabajo de baja intensidad y con una presencia claramente importante de entrenamiento de alta intensidad provoca mejoras más importantes en el rendimiento. Este es un estudio muy interesante en el que se combinó en 48 deportistas de resistencia que englobaba tanto ciclistas como corredores, nadadores, triatletas, esquiadores de fondo. Se hizo un protocolo en el que unos grupos trabajaban con un alto volumen de entrenamiento, combinado con algo de trabajo de intensidad moderada o de intensidad media, ritmo de umbral, para entendernos, sin nada de presencia de entrenamiento de alta intensidad. Un grupo de entrenamiento que sobre todo, veis esos bloques grises, acumulaban mucho trabajo en ese modelo que decíamos de mucho trabajo en la zona del umbral. Me voy al de abajo primero. Un grupo de trabajo en el que se hacía mucho trabajo de alta intensidad, ¿vale? No hay nada de trabajo de intensidad media, porque lo que hay es la mínima recuperación suficiente para poder tolerar estos esfuerzos de alta intensidad y una distribución polarizada del entrenamiento en el que se combina el trabajo de alta intensidad con el trabajo de baja intensidad. Bueno, pues los resultados fueron que esa distribución polarizada de las intensidades de entrenamiento resultó en mejoras mucho más importantes en los factores claves del rendimiento deportivo de resistencia, ¿vale? Y sin embargo, aquellos basados más en la mejora del umbral, aquí, o en el alto volumen, no consiguieron las mejoras que consiguió la distribución polarizada del entrenamiento. Cuando hablamos de la aplicación del entrenamiento de alta intensidad, podemos tener diferentes opciones. Lo que el sentido común nos podría llevar inicialmente es que hagamos una distribución más o menos regular del entrenamiento de alta intensidad. Digamos, vamos a hacer 2 sesiones de entrenamiento de alta intensidad por semana, ¿no? Sería un poco lo que nos podría llevar al sentido común, pero en este trabajo de Ronestad lo que hizo fue comparar deportistas que hacían durante una semana 5 sesiones semanales de alta intensidad, combinado con una sesión por semana en la semana 2, 3 y 4. Ese grupo, con una semana de 5 sesiones, 5, 1, 1, 1, en total suman 8 en 4 semanas, se comparó con un grupo que realizó 2 sesiones por semana durante 4 semanas. Es decir, para tener al final las mismas 8 sesiones de alta intensidad, esta distribución, que evidentemente se denomina distribución por bloques, lo que hacemos es concentrar ese trabajo de alta intensidad en menos tiempo en vez de hacer una distribución regular del trabajo de intensidad. Lo que observaron es que los que habían
sido capaces, en primer lugar, de tolerar ese entrenamiento, pero los que habían hecho esa distribución concentrada del trabajo de alta intensidad consiguieron mejoras en el consumo máximo de oxígeno, en la potencia a 2 milimoles y en una contrarreloj de 40 minutos, mejores resultados que aquellos que habían hecho una distribución regular del entrenamiento. ¿Vale? Eso nos lleva a pensar, siguiendo con planteamientos también del propio Ronstadt, que por tanto deberíamos pensar en bloques o semanas de trabajo basadas principalmente en el entrenamiento de baja intensidad. Ya veis que en algunos casos son picos muy pequeños que corresponden a una semana, pero hay otros bloques algo más largos, ¿sí? Luego, bloques que combinan, en los que se desarrolla principalmente la baja intensidad de entrenamiento, con, aparece ahora en verde, otras semanas en las que hay una mayor presencia del entrenamiento de intensidad moderada, ese ritmo de umbral, y, completando ya el esquema de forma definitiva, la presencia de semanas en las que el entrenamiento de alta intensidad es preponderante, ¿vale? Luego, intentar alternar semanas con mayor volumen de entrenamiento y menor intensidad, semanas con un volumen algo más moderado que el de alto volumen a intensidades moderadas y semanas, como ya veremos después en una aplicación práctica, con menor volumen de entrenamiento, pero una presencia del entrenamiento de alta intensidad muy importante, ¿no? Luego, pensando un poco en esa distribución, un poco por bloques de esas zonas de entrenamiento. Bien, por otro lado, este trabajo combinado de alto volumen con intensidad moderada y con alta intensidad nos lleva a determinar las cargas de entrenamiento que vamos desarrollando. Aquí tenéis un gráfico, aquellos que manejéis Training Peaks, os sonará, un gráfico en el que observamos cómo, con la distribución que hayamos hecho del entrenamiento, lo que vamos consiguiendo es ir aumentando, esto que tenéis así ensombreado, la carga de entrenamiento que se va generando a lo largo de las semanas de entrenamiento. Cada uno de estos puntitos rojos que veis por aquí es una sesión de entrenamiento, es la carga de una sesión de entrenamiento. Entonces, siguiendo un poco el modelo que también ha presentado Logan en la presentación inicial, en el que ha hecho una referencia al modelo de Bannister de carga aguda, carga crónica y cómo podemos determinar el futuro rendimiento, pues la carga crónica es la que vamos consiguiendo en Training Peaks. Bueno, es algo que se puede modificar, pero básicamente es la media arrastrada o la rolling average en inglés de los últimos 42 días de entrenamiento. Lo que tenéis en rosa son los picos de fatiga que genera el entrenamiento que estamos desarrollando. Evidentemente, cuando los valores de carga individual de cada sesión van siendo valores altos, esos picos de fatiga aumentan. Esta carga, que es la carga aguda, está calculada sobre los 7 últimos días, sobre la media de los últimos 7 días de entrenamiento, ¿vale? Y finalmente, las líneas amarillas es el estado de forma del deportista. Ese estado de forma depende de cuánto hayas entrenado, pero sabemos que cuando entrenamos mucho también generamos mucha fatiga, ¿vale? Luego, en el momento en el que nosotros disminuimos algo la carga de entrenamiento, como la fatiga se calcula sobre los últimos 7 días de entrenamiento, esa fatiga cae muy rápidamente y el estado de forma, que en realidad es la diferencia entre la fatiga que has generado y el fitness que has producido, aumenta de manera importante. Luego, otro de los rasgos que podemos utilizar en la programación del entrenamiento es este cálculo de la carga aguda, carga crónica y el efecto sobre la mejora del rendimiento. Podemos observar cómo, este es un caso real de uno de los triatletas que he entrenado este año, tenemos esos picos amarillos de forma coincidiendo con competiciones secundarias, una competición principal, otra competición secundaria y otra competición principal, intentando que estos valores, coincidiendo con las competiciones principales, estos valores de forma sean los más altos y, como veis, son mayores que para las competiciones secundarias. Porque, como decía nuestro buen amigo Sabino Padilla, ¿verdad, Íñigo? Caga más un buey que 1000 golondrinas.
No se puede estar bien todo el año para todas las competiciones y hay que saber guardar los recursos de entrenamiento para esas competiciones principales y ahí es donde tenemos que conseguir esos estados de forma más altos. Bien. Esa aproximación teórica de todas las evidencias del entrenamiento vamos a intentar llevarlo a unos supuestos prácticos. Entonces, mi visión de la organización del entrenamiento está basado en estos puntos. Por un lado, una distribución polarizada de las intensidades del entrenamiento, es decir, el conjunto de las semanas de entrenamiento tiene que llevar una distribución polarizada. Por supuesto, como vais a ver, el segundo punto es una alternancia de bloques o de semanas más centradas en el alto volumen y baja intensidad, en el volumen moderado de intensidad moderada o en el volumen más reducido pero de alta intensidad, luego semanas de lead, de hit o de umbral. Evidentemente, en cada una de esas semanas individualmente no hay una distribución polarizada. Es en el conjunto de esas semanas donde tenemos que observar que realmente se cumple esa distribución polarizada, unido a otros dos microciclos que yo utilizo, que es la semana anterior a la competición y la semana en la que se realiza la competición, ¿vale? Normalmente, ante una competición principal, tengo 2 semanas de puesta a punto, quizás 3 si el ciclo de formación ha sido muy largo, pero raramente en deportes de resistencia utilizo más de 2 semanas, y quizás simplemente una semana directamente de puesta a punto y carrera cuando son competiciones no tan determinantes y por tanto no hay tanta descarga, ¿vale? Luego una alternancia de esos bloques. Por otro lado, organizar esa utilización de semanas de lead, hit y umbral de una manera adecuada, atendiendo también al ritmo específico en competición, ¿vale? Dependiendo de cuál sea mi distancia en competición, cuanto más larga sea la distancia, el ritmo de competición va a ser menor, ¿eh? Sin embargo, si las distancias son más cortas, el ritmo va a ser mayor. Luego, cuántas semanas de hit, de umbral o de lead se utilicen dependerá de la distancia de competición, pero sobre todo teniendo muy claro que tenemos que entrenar los ritmos específicos de competición cerca de la competición. Y eso nos lleva a plantearnos que, por ejemplo, en una distancia como el Ironman, nos podemos plantear que una periodización inversa puede ser procedente. Porque los ritmos de competición en un Ironman, para que os situéis un poquito, un triatleta profesional, el segmento de la bicicleta aproximadamente lo hace al 80% de su potencia en el umbral. Para que nos entendamos, eso es una zona de entrenamiento de aeróbico ligero. A ese ritmo se compite en el segmento de la bicicleta en un Ironman. Ellos van muy rápido, pero os aseguro que van para ellos a baja intensidad. Luego, si el trabajo de baja intensidad es más específico de competición, pues tengo que organizar esa sucesión de ciclos o de bloques de manera adecuada para cumplir con ese principio de especificidad, de entrenar más cerca de la competición aquello que se parece más a la propia competición, ¿vale? Y por otro lado, siguiendo un poquito el esquema que teníamos antes de Training Peaks, de carga aguda, carga crónica, etcétera, podemos estimar un estado de forma futuro atendiendo a esos valores de carga aguda y carga crónica a través del Training Stress Score, de la carga semanal que vamos utilizando en Training Peaks. Bien, vamos a ver cómo se puede plasmar esto de manera práctica. Aquí tenéis un ejemplo en el que tenemos para el triatlón una semana de entrenamiento de alta intensidad, una semana de entrenamiento más basado en el umbral y una semana más basada en el alto volumen y la baja intensidad. Fijaros, por ejemplo, en el sector de la bicicleta, lo que tendríamos aquí es que en la semana de alto volumen desarrollamos el volumen más alto de las 3 semanas. Aquí hay 660 minutos comparados con 600 minutos que hay aquí en la semana de umbral o 540 que hay aquí en la semana de hit, ¿vale? Luego nos encontramos que, evidentemente, el volumen máximo se consigue en las semanas de alto volumen. En las semanas de umbral podemos estar trabajando en torno a un 80% del volumen que vamos a trabajar cuando trabajamos las semanas de lead. Y
en torno a un 60-70% del volumen que hacemos en la semana de lead se haría en la de hit, ¿vale? Es decir, estos 540 minutos vienen a representar un 60-70% de los 660 que tenemos aquí, ¿vale? Luego, esa sería la manera de ir sucediéndose los bloques, que ahora vamos a ver también, y el cálculo para poder estimar en el futuro el estado de forma lo tenemos que hacer a través de conseguir determinar cuál es el Training Stress Score de esa semana, ¿sí? Lo que tenemos aquí entonces es, si cogemos aquí estos 540 minutos, lo que tenéis aquí es el porcentaje de esos minutos que se hacen a alta intensidad, el porcentaje de esos minutos que se hacen a intensidad de umbral, el porcentaje de esos minutos que se hacen a baja intensidad. Y tras muchas observaciones y muchos números, porque a mí eso de cacharrear con todo esto me gusta mucho, más o menos podemos concluir que podemos multiplicar por 2 cada uno de los minutos que hacemos a alta intensidad, podemos multiplicar por 1,7 cada uno de los minutos que hacemos en minutos en umbral y podemos multiplicar por 0,99 cada uno de los minutos que hacemos a baja intensidad para el ciclismo y cambia ligeramente para la carrera. Multiplicamos por 2 cada minuto de alta intensidad en la carrera, pero multiplicamos por 1,8 el trabajo de umbral en carrera respecto al 1,7 que tenemos aquí del ciclismo y multiplicamos por 1,1 el trabajo, los minutos de baja intensidad en comparación al 0,99 del ciclismo. Tener en cuenta que la carrera supone también un esfuerzo en carga muscular, a diferencia del ciclismo, que es un trabajo más en descarga, y por tanto lo que representa para el organismo, especialmente el trabajo en carrera o en bicicleta, viene a ser distinto, ¿eh? Si entonces lo único que hacemos es multiplicar cada uno de los minutos que nos va saliendo, evidentemente lo que hay que tener es mucho cuidado en cómo distribuimos porcentualmente esto, ¿eh? Lo que tenéis aquí, yo es que desde aquí veo bastante mal y aquí tampoco veo muy bien. Pero básicamente de estos 540 minutos, aquí que pone un 12% o algo así, ¿no? 11. Bueno, pues un 11% de esos 540 minutos, que resultan en lo que sea, que no lo veo, ¿vale?, son los minutos que deberíamos hacer de alta intensidad en esa semana. Y aquí viene la frecuencia semanal. Esos minutos se distribuyen en 2 sesiones por semana, ¿vale? Luego, para que tengáis también una idea un poco en cuanto a distribuciones semanales, en las semanas de HIIT podríamos estar realizando 2 sesiones de alta intensidad en carrera, 2 sesiones de alta intensidad en bicicleta y en el caso de la natación llevo una distribución justo contraria, solo una de alta intensidad en la natación. Cuando estamos en las semanas de umbral incrementamos el número de sesiones de umbral y prácticamente desaparecen las de alta intensidad y el resto es trabajo de lead. Y en las semanas de lead hay una semana de mantenimiento de alta intensidad, una sesión, perdón, de alta intensidad, una de umbral y todo el resto es de baja intensidad, ¿vale? Y eso nos permite, haciendo las multiplicaciones, antes de que el deportista lo realice, estimar que aproximadamente vamos a sacar 1094 TSS semanales haciendo este trabajo en el bloque de HIIT, 1192 con la distribución que hayamos hecho aquí en la semana de umbral, 1234 TSS cuando hacemos el máximo volumen a pesar de que se reduzca la intensidad, ¿vale? Lo interesante de este sistema es que os permite, por supuesto, jugar con los porcentajes que vais introduciendo aquí, porque si estoy preparando a un triatleta de Ironman, la presencia de porcentaje de alta intensidad será menor que lo que metería para un triatleta de distancia de sprint, o en otras especialidades deportivas, me da lo mismo natación en pruebas de mayor duración o de menor duración, esos porcentajes se pueden variar, ¿vale? Y podemos sacar entonces esa carga de entrenamiento. De forma muy general, esta sería la distribución porcentual que podemos obtener en cada una de esas semanas. En una semana de HIIT, principalmente el enfoque estaría ahí, en el porcentaje en torno a un 11% que podemos estar metiendo de alta intensidad. En la semana de umbral, obviamente,
lo que aumenta es la cantidad de minutos en esa zona de entrenamiento, disminuyendo mucho el de alta intensidad, y en la semana de elite pues hay un mantenimiento del umbral y de la alta intensidad, pero lo que crece de manera importante es el trabajo de de alto volumen y baja intensidad. Y en esta semana de puesta a punto, pues como nos dice también las evidencias científicas, deberíamos tratar de mantener el trabajo de intensidad. No es el momento de aumentar la intensidad, pero sí de mantenerla, reducir ese trabajo de umbral que es muy estresante para el organismo y que haya suficiente trabajo de baja intensidad que permita una óptima recuperación para hacer muy bien ese trabajo de alta intensidad y con una carga total que disminuya para poder eliminar la fatiga y conseguir una mejora de los resultados. En este esquema es un poco lo que trataba de plasmaros antes. Si cogemos estas 12 semanas de entrenamiento entre una competición que ha habido aquí y la que se celebra aquí, pues lo que vemos es una sucesión de semana de elite, hit, elite, umbral, elite, hit, elite, umbral. Esa es un poco la estructura clásica que yo llevo, es a una semana de alta intensidad le sigue una de baja intensidad, le sigue una de umbral, le sigue una de baja intensidad. Y ese ciclo se puede repetir de la misma manera, pero se puede combinar, evidentemente, dependiendo de lo que queramos trabajar a lo largo de las semanas. Y para finalizar, en este caso, ante una competición principal, pues como os decía, con 2 semanas de puesta a punto. Esta previa a la competición y la propia en la que se va a conseguir la competición. De nuevo, para los que manejáis Training Peaks, si habéis hecho ese cálculo que hemos hecho de los TSS semanales, podemos introducirlos aquí de manera manual. Estos son los TSS que a mí me salen en ese sistema, estos son los que realmente después ha hecho el deportista. Ya os digo que no hay demasiadas diferencias entre lo programado y después lo realizado, a pesar que dentro de los minutos de elite esté aeróbico de recuperación, un ligero 1, un ligero 2, un ligero 3. Al final, más o menos, con los números que he observado, ya veis que no hay gran diferencia. Y al introducir esos valores aquí de la carga semanal, nos aparece el estado de forma. Primero la carga crónica y aquí el estado de forma que vamos a tener. Como veis, hay valores negativos cuando se está acumulando mucho trabajo y por tanto mucha fatiga y el estado de forma es negativo, pero nos acercamos progresivamente a valores positivos, alcanzando valores muy interesantes de cara a la competición, eliminando la fatiga. ¿Vale? En cualquier caso, ¿cómo se organiza y cómo se programa el entrenamiento? Se ha dicho antes, es muy individualizado. Aquí hay un trabajo en el que se hizo una distribución del entrenamiento de alta intensidad, o bien de manera progresiva, en el que la intensidad iba creciendo a lo largo de las semanas, o lo que se podría considerar algo parecido a una periodización inversa, en la que primero hay trabajo de alta intensidad y después eso va desapareciendo y lo que hay es trabajo de alto volumen, o una distribución más o menos regular de ese trabajo de alta intensidad. 3 grupos que realizaron este trabajo. ¿Pero qué nos encontramos aquí? Que los efectos del entrenamiento son dispares también para los diferentes tipos de deportistas. Es decir, que aquellos que fueron incrementando la intensidad de manera progresiva, lo que tradicionalmente es pasar del volumen a la intensidad, el modelo más clásico, bueno, pues la respuesta individual de los deportistas fue que en torno a un 15% de ellos eso no les produjo una mejora del rendimiento. A un porcentaje relativamente alto les supuso una respuesta moderada y, sin embargo, aquí tenemos deportistas que respondieron muy adecuadamente a esa distribución. Pero en cualquiera de esas distribuciones tenéis gente que reacciona de manera positiva, con mayor efecto o con menor efecto, ¿vale? Luego, no hay ninguna panacea tampoco en el ámbito de la programación del entrenamiento. Si podemos dar con un entrenamiento individualizado y, por tanto, una programación del entrenamiento adecuado, pues podemos tratar de buscar que las respuestas de nuestros deportistas sean las mayores posibles de cara al rendimiento, ¿vale? Bueno, ha sido un poco mi intención el tratar de buscar cómo pasamos toda esa evidencia teórica, científica, a un modelo práctico.
Os agradezco tanto a vosotros como a todos los deportistas que han trabajado en el pasado o en el presente conmigo, que me dejan aprender respecto a todos estos temas, ¿vale? Pues muchas gracias.